Eh, Hola a todos y todas. El día de hoy tenemos a Marta Mora, profesora de ciencias en la ciudad de Puerto Natales. Ella tiene amplia experiencia en desarrollo de proyectos y en el webinar de hoy, titulado Educación, Proyectos y Sociedad, va a contarnos un poco de su experiencia y de las distintas capacidades que los profesores pueden desarrollar con sus comunidades. Marta, ¿estás lista para comenzar? Sí. Ok, entonces los dejamos con Marta para comenzar el webinar del día de hoy. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, agradecer la oportunidad que este grupo maravilloso, ¿cierto?, de jóvenes hoy día me han otorgado para poder compartir parte de la experiencia, digamos, de trabajar en educación con proyectos y, por qué no decirlo también, ¿cierto?, en mi entorno, desde el extremo sur austral de Chile. ¿Ya? He denominado a este webinar Educación, Proyectos y Sociedad. La siguiente, entonces, la agenda de hoy la vamos a dividir en educación y objetos tecnológicos, un poco hacer memoria, como dicen los viejitos, de los objetos que nos han acompañado en educación, al menos a mí, a cerca de aproximadamente 32 años, ¿ya? Proyectos, qué tipos de proyectos y qué tipos de fondos a cuáles nosotros podemos acceder para poder obtener recursos para seguir trabajando y ayudar. Y cuál es la relación que podemos hacer, ¿cierto?, entre sociedad, los proyectos y la educación, que es en muchos de los casos de las personas que, ¿cierto?, compartimos acá en este grupo, que somos profesores o estamos trabajando en educación. Esos serían, digamos, las tres divisiones que vamos a hacer. La siguiente, Martín. La siguiente, por favor. Sorry, un segundo, estamos resolviendo dificultades técnicas. Ahí volvió, ¿estamos bien, Marta? ¿Esa es la...? Sí, Perfecto. Disculpe, gracias. Sí, estamos. Bueno, un poco al inicio, digamos, recordar, digamos, de que por ahí hace aproximadamente 32 años que comencé a trabajar como profesora de Biología y Ciencias Naturales. Estudié en la Universidad de Chile y comencé mi labor docente en Panguipulli, en un establecimiento semirural. Posteriormente y durante muchos años en la provincia de Osorno, en la ciudad de Osorno, en la región de los lagos, ya en establecimientos privados y también públicos. Y en donde cuando comienzas a desarrollar tu labor docente, cuando comienzas a trabajar, y también, por qué no decirlo, obvio, en la vida personal, ya nos vamos dando cuenta de que para poder desarrollarnos, que para poder desarrollar nuestras habilidades, vamos teniendo necesidades. Y esas necesidades pasan, ¿cierto?, por ser las personales, en dónde voy a ejercer, cómo quiero trabajar, dónde quiero trabajar, con quiénes quiero trabajar, a qué me quiero dedicar, ¿ya? Y también, obvio, lo profesional que tiene que ver con nuestra especialidad. ¿A qué me quiero dedicar específicamente? Si a la docencia, a la investigación, como ocurrió conmigo, que en un momento tuve que decidir si tener que comenzar a trabajar en aula o haber continuado el trabajo de investigación científica que había iniciado cuando hice mi tesis. Entonces, mientras fui estudiante en educación superior, ya por mi especialidad, aprendí de la estrategia de proyectos, una estrategia, una metodología. Pero también
ese aprendizaje como estudiante de educación superior, como estudiante también de enseñanza media, incluso en la enseñanza básica, siempre estaba asociado a recursos, recursos que a nosotros nos van ayudando, que nos van acompañando en nuestros quehaceres. En la diapositiva anterior, por ejemplo, aparecía una lupa, porque muchas veces nos caracterizan, ¿cierto?, a nosotros en el área de ciencia, ¿cierto?, por la utilización de las lupas. Y bien es cierto que muchas veces nos acompañan y nos sirven hasta el día de hoy. Pero también este webinar me hizo recordar un poco, ya recoger un poco en la memoria, ya aquellos aparatos, aquellos objetos que me acompañaron cuando era estudiante y cuando comencé a trabajar. Y dícese por ahí, cierto, que un objeto tecnológico ha sido creado por el ser humano para ayudarse en las labores diarias. Y bueno, nosotros todos cuando comenzamos como estudiantes, alguna vez, por lo menos la gente de mi época conoció los borradores, ¿cierto? Aquellos que hacían las mamás muchas veces con tela, ya con relleno, ya la tiza, el lápiz, los cuadernos con hojas que no eran blancas, sino tono café, ya. Y también cuando comencé mi trabajo en aula como docente, ese aparato que aparece allí, que probablemente para varios de ustedes es desconocido, es un famoso mimeógrafo que se cargaba con tinta, como aparece ahí abajo, ¿ya? Y nosotros llevábamos lo que se conocían como ditos, que escribíamos en casa a mano, ¿ya? En donde escribíamos y tratábamos a veces de dibujar, ¿ya? Y teníamos que llevarlo donde una persona que nos ayudara a reproducir. Esos ditos duraban al máximo 2 veces. O sea, eso significaba que cada vez que querías hacer un apunte en una guía, tenías que volver otra vez a comprar o a obtener un dito, volver a escribir de nuevo y eliminarlo, porque como se usaba con tinta, normalmente nos dejaba todo manchado. También, ¿cierto?, utilizábamos diapositivas, ¿ya? Que era prácticamente como una fotografía, ¿cierto?, pero como transparente y que se podía proyectar. También utilizamos transparencias, que probablemente algunas de estas máquinas todavía queden por ahí abandonadas en algún establecimiento, en donde nosotros podíamos proyectar, ¿cierto?, a los estudiantes, ya sea en la pared o en la pizarra, ya imágenes que también habíamos escrito, habíamos dibujado, ya con algunos lápices de alcohol, y que después nosotros, ¿cierto?, borrábamos, también con alcohol, ya con un paño o con algodón, y volvíamos de nuevo a reescribir. Muchas veces lo reutilizábamos, hasta que después aparecieron otras transparencias en las que nosotros podíamos como imprimirlas, ¿ya? Y que duraban un poco más de tiempo. Pero estos aparatos ya no nos acompañan. Es increíble, como les digo, porque el webinar me hizo recordar aquellos aparatos con los que comencé a trabajar. Ya, la siguiente, por favor. Sin embargo, ya con el correr del tiempo y muy rápido, hay que irse adaptando a los nuevos aparatos que van apareciendo, esos aparatos que van creando personas que nos quieren ayudar, ¿cierto?, en nuestro quehacer. Ya, la siguiente, por favor, Martín. De inmediato. O Cristóbal. Un segundo. Uh-huh. Que parece que se nos cayó Cristóbal con la imagen pegada. Así que ahí está. Tenemos que sacar a Cristóbal y ponerlo. Ahí, pero yo por mientras relato. Bueno, ahí alcanzaron a ver tres objetos tecnológicos más que me acompañaron incluso cuando me fui a estudiar. Ya tenía la suerte en esa época de tener un padre que era bastante, le encantaba la tecnología, ya, y entonces siempre trataba de que tuviésemos aparatos que nos ayudaran. Así que busqué una imagen que es la misma imagen, digamos, de la máquina de escribir que en esos años me acompañó cuando me fui a la universidad, que era una Carina 3, una Olympia que aún conservo. Ya, mi aparato donde escuchaba música y donde podía grabar, ¿cierto? Y escuchar cassettes, ¿ya? Y también en esa etapa él creyó importante que quizás pudiese tener una grabadora para grabar las clases. Claro que el aparato no me funcionó mucho en clase porque en esos años los profesores de la universidad utilizaban tarima, una tarima de madera que era hueca, entonces cuando los profesores caminaban ahí arriba, ya se sentía mucho el ruido.
por lo tanto mis grabaciones no salían muy buenas, así que tuve que rápidamente aprender a tomar apuntes. Ya, esos 3 aparatos representan mi época, digamos, de los años 80, cuando me fui a estudiar. Ya, aparatos que hoy en día, por supuesto, han sido absolutamente reemplazados. ¿Ya? Lo más moderno era en esa etapa esta máquina, y la otra eran otras que eran eléctricas, de este mismo modelo, pero eléctricas. Era la única diferencia. O sea que cada vez que teníamos que escribir algo, escribíamos ya y lo teníamos que ir haciendo directamente, y a lo más podías colocar ahí un calco y que te quedara una copia, 1 o 2 copias más. No todos, por supuesto, contaban con máquinas de escribir, así que eran valiosos objetos, y normalmente los que teníamos máquina de escribir éramos seleccionados por nuestros compañeros, ¿cierto?, para poder hacer los trabajos. Fue una muy buena compañera de estudios. Probablemente la gran mayoría de ustedes no han usado esos objetos, ¿ya? Sin embargo, también en esta otra diapositiva coloqué los objetos como más o menos en el orden, ¿ya? El borrador, la tiza blanca, la tiza de color, ¿cierto?, que nos dejaba llenos de polvo cuando borrábamos, y los estudiantes, ¿cierto?, obvio, los de la primera fila quedaban todos sus mesones, sus mesas llenos de tiza. Ya, nuestras pizarras, que eran pizarras que se pintaban de color negro o color verde, los ditos, los esténciles, las hojas de papel roneo, no usábamos casi papel blanco porque era más caro, ¿ya? Y ahí ya había mencionado los equipos de música, las grabadoras personales, y en la universidad, obvio, empecé a utilizar las lupas estereoscópicas, los microscopios sencillos, por supuesto, ¿ya? Las lupas también sencillas, ¿ya? Y obvio, en esa época existían teléfonos, pero en el hogar o en las oficinas. Ya nosotros no portábamos teléfonos personales, hasta que, obvio, por ahí ya comenzaron, yo creo que cercano al año 2000, el 98, el 99, ¿cierto? Por el 2000, ya nosotros los profesores empezamos a adquirir teléfonos personales. Sin embargo, hoy día utilizamos teléfonos personales que son prácticamente un computador, hace la misma función casi, ¿ya? E incluso podemos hacer uso de la domótica, o sea, controlar nuestra casa y controlar otros aparatos a través de nuestros celulares. También, para poder guardar información en esos años, entre los años 88, 90 y algo, ya comenzamos a utilizar los disquetes, ¿ya? Andábamos llenos de disquetes, por ahí todavía los tengo algunos guardados de recuerdo, hasta que después comenzamos a usar los pendrive, ¿ya? Y nos sentíamos todos orgullosos de poder guardar un poco más de información. También, por ahí, por el 2005, 2004, ¿cierto?, comencé a utilizar discos externos para guardar información. Hoy en día utilizamos la nube, ¿ya? O sea, ni siquiera andamos con un aparato. Pero el drama es que a algunos de repente también las nubes se nos completan, ¿ya? Y bueno, ahí inventaron también, las empresas, ¿cierto?, inventaron el poder agrandarlas y pagar por eso. ¿Ya? También los PC estacionarios. En la época que estaba en la universidad solamente tenía computador la secretaria de rectoría. ¿Ya? Mi tesis la escribió de hecho una secretaria que era una de las pocas que en la ciudad tenía computador. Luego empezamos a adquirir de a poco, ¿cierto?, computadores personales. En mi caso comencé a utilizar un computador personal el año 2008. En 2008 tuve mi primer notebook, ¿ya? Empezamos con netbooks y con notebooks a utilizar estos aparatos y a llevarlos a donde nosotros fuésemos, ¿ya? Y a utilizarlos, por supuesto, nosotros los profesores para nuestras clases. Ya, tuve la suerte a través de un proyecto, una postulación, un proyecto para una microempresa, de poder tener por ahí, por el año 2014, 2015, un Ultrabooks, que vendría a ser los computadores como los que utilizamos ahora, que es cierto que son más delgados. Ya, las tablets comencé a utilizarlas por ahí también el año 2013, ya, y los celulares, obvio, con pantalla, como las que usamos ahora. ¿Ya? Y ahora, obvio, utilizamos hasta los relojes que reemplazan muchas veces nuestro celular y nuestro computador. Y también he tenido que adaptarme y utilizar y aprender, ¿cierto?, a trabajar con robots. En el colegio, las pizarras interactivas hicieron, ¿cierto?, su entrada no hace tantos años tampoco. No todos los colegios tienen pizarras interactivas, o en un colegio a veces hay una o a dos, me ha tocado esa situación.
Ya, también para esas pizarras interactivas hubo que empezar a producir las famosas odas. Ya, nosotros los profesores generalmente no creamos odas, venían o vienen o están digitalizadas, guardadas para que nosotros las podamos utilizar. Pero resulta que a alguien se le ocurrió por ahí, ¿cierto?, comenzar a grabar los tutoriales, así que ahora tenemos tutoriales de diversas áreas, de diversas temáticas. Y también en clase utilizamos los simuladores. ¿Ya? Hemos aprendido a utilizar los simuladores muchas veces cuando no tenemos los recursos, ¿ya? Y que le puedan mostrar a los estudiantes lo que nosotros no le podemos tener en el colegio. Y también, por supuesto, los robots. ¿Ya? Esto es una fotografía que agregué ahí, esto es el año 2007 en Osorno. En una sala tenía el privilegio de estar en un liceo en donde habían 2 salas con 45 de esos computadores, y donde había un encargado de la sala, y entonces los estudiantes en esa etapa ya podían empezar a trabajar, ¿cierto?, en Office y poder crear algunas cosas. ¿Ya? Estamos hablando recién del 2007. Bien, entonces, a raíz de que ha ido en forma tan rápida el asunto de los recursos, los materiales, y como decía recién, como no en todos lugares están, empezamos nosotros siempre como profesores a empezar a pensar cómo hacemos para lograr, cómo hacemos para poder tener aquello que no tenemos, aquello que nos solucione problemas. Bien, entonces comencé a recordar aquella estrategia que había aprendido en la universidad y que muchas veces he transferido, ¿cierto?, a los estudiantes, que hemos compartido con los estudiantes en las pequeñas investigaciones escolares, en las investigaciones escolares que se hacían para las ferias, para participar en diversos programas de ciencia, ¿ya? Pero se habla de proyectos y cada día más se habla de proyectos. Pero ¿qué significa la palabra proyecto? Muchas veces incluso es mal utilizada la palabra proyecto. El término proyecto, dice, pese a ser de uso común, puede tomar significados diferentes y no siempre se emplea con el mismo sentido. ¿Ya? Es muy amplia, ¿ya? Y proviene del latín, que significa dirigir algo, ¿ya? O, ¿cierto?, que algo vaya hacia adelante. Es la proyección de algo, ¿ya? El cómo nosotros lanzamos algo, por así decirlo, porque de eso viene, de proyectar, de lanzar. Dice, se refiere a un esquema, un programa, un plan que se hace antes de dar forma a algo o a una cosa. ¿Ya? Un esquema, podemos armar nosotros fácilmente con lápiz y papel un esquema. ¿Ya? Un programa, ya estamos hablando de algo mucho más amplio. Estamos hablando a veces de un programa en educación, por ejemplo, 2 años, 3 años, ¿ya? Y lo mismo con un plan. Un plan es más acotado. Un plan, podemos armar un plan de trabajo, por ejemplo, para un semestre. ¿Ya? Sin embargo, un programa puede significar años. Un proyecto es una intervención, ¿ya? Y es deliberada, es planificada, ¿ya? Puede ser planificado por una persona, lo ideal por un equipo de personas, ¿ya? Por una institución, por una organización, ¿ya? ¿Y qué desea? Desea generar cambios favorables, dice, en una situación determinada. Generalmente accedemos o acudimos a los proyectos para poder solucionar necesidades, para poder solventar necesidades de diverso tipo. Entonces son actividades concretas, ¿ya?, que están relacionadas, que deben estar directamente correlacionadas desde el objetivo hasta el momento del cierre, ¿ya? Y deben estar todas súper coordinadas. Un buen proyecto, desde el objetivo general hasta el cierre de ese proyecto, debe ser y representar una línea en específico, ¿ya? Y debe estar absolutamente interrelacionado. ¿Ya? Entonces, se pueden conseguir bienes y también servicios capaces de, ¿cierto?, ayudarnos a resolver un problema o ayudarnos a obtener algunos recursos para satisfacer necesidades. Entonces, por eso están tan vigentes. Pero sin embargo, para muchos de nosotros, los maestros, ¿ya?,
esta estrategia de proyecto, esta metodología, la conocemos desde muchos años, ¿ya? Pero, ¿y entonces por qué no nos transformamos o no nos hemos transformado en expertos en ello? Es porque no siempre nos dan las oportunidades de generar los proyectos, ¿ya? No siempre tenemos las oportunidades. Entonces, en mi caso, repito, yo conocí la metodología a través del estudiar las ciencias y porque la estrategia de proyecto es propia del quehacer científico, ¿ya? Y de la enseñanza de la ciencia. Por lo tanto, también es importante, y siempre consideré importante durante todos los años que estaba en aula, transferir y practicar con los estudiantes, guiar, ¿cierto?, pequeños, aunque sean pequeños proyectos de investigación, ¿ya? Entonces, como estudiante de educación superior, hice investigación científica durante 2 años, por ejemplo, de dieta anual de búho, de Atenea unicularia, ¿ya? Que incluso llegamos a ampliar la distribución de esa ave. Luego, también, en algún momento de mi vida, utilicé los proyectos o la estrategia de proyectos para solucionar un problema que era que tenía pocas horas de clase, que estaba en un lugar en donde probablemente no iba a tener mucho más horario, ¿ya? Y donde tenía que solucionar un problema económico. Entonces dije, bueno, voy a ver qué es lo que a mí me gusta hacer, qué es lo que yo sé y qué es lo que necesito. Y voy a proyectarme entonces a través de la creación de una microempresa. Una microempresa que me acompañe, ojalá, hasta que me muera. O sea, 10 años antes de jubilarme, comencé a pensar en crear una microempresa que me acompañara, incluso cuando yo ya no fuera cierto docente de aula. Y es así también como en algún momento dado, vi por ahí un aviso en donde en lo que era el Consejo de Cultura, hasta hace unos años atrás, invitaba a participar a profesionales para que fuesen evaluadores y jurados de proyectos culturales, en las líneas, por ejemplo, de formación, en las líneas de patrimonio. Yo estaba en Santiago cuando vi ese aviso. Quedé mirando el aviso, estaba de vacaciones. Y yo dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no si yo sé de proyectos? ¿Y por qué no si yo es de mi área? ¿Y por qué no si yo me considero una persona que sabe que soy culta? Porque hay hartas áreas que me interesan, que me interesa o que me gusta la música, que me gusta el arte, que conozco mi región, que sé de patrimonio y que la línea de formación correspondería a lo que es educación. ¿Por qué no postular? Y postulé. Y me seleccionaron. Y entonces tengo el honor de haber sido evaluadora y jurado de proyectos Fondart para lo que fue el Consejo de Cultura y ahora Ministerio de Cultura, en las líneas de formación y las líneas de patrimonio regional. Ese fue, yo creo, el primer regalo, oportunidad que recibí en la vida como profesora de poder insertarme en el área de cultura, ¿ya? Y aportar a mi región desde la evaluación de proyectos que venían de otras regiones para poder ejecutarse aquí. Y proyectos que incluso postulan las universidades, los grandes centros de investigación, para venir a ejecutar acá a la región austral. Entonces, durante 2 años, que son los que te permiten estar evaluando, ¿ya? Porque después te tienes que salir, después tienes que volver a postular, ¿ya? Durante 2 años formé parte de esos equipos, ¿ya? Un trabajo maravilloso de evaluación personal primero, después de evaluaciones grupales, ¿ya? Y después de evaluación como jurado. Y luego así me fui dando cuenta, ¿cierto?, de que esa era una estrategia, una manera, una forma, ¿cierto?, de poder conseguir recursos para donde existiera necesidad. Y hace aproximadamente unos 4 años atrás comencé a participar en una asociación indígena, porque yo soy mapuche, ¿ya? Y aquí existía una asociación en donde fui invitada a participar. Y entonces yo les dije, bueno, si participamos en educación y cultura, yo no tengo ningún problema, porque eso es donde yo creo que puedo contribuir. Entonces, tal es así que comencé a trabajar también en proyectos sociales y a darme cuenta de que había un mundo entero, ¿ya?, acerca de cómo las organizaciones sociales que están inmersas en distintos ámbitos de la sociedad, en distintos ámbitos, digamos, de un pueblo, de una comuna, de una región y del país, ¿ya?, en cómo uno podía acceder a esos proyectos, a esos fondos concursables de proyectos. Sin embargo, obvio me di cuenta
de que al pasar de los años, tanto los proyectos de negocios como los proyectos culturales y los proyectos sociales han ido adquiriendo un nivel de exigencia mayor. Por lo tanto, no todos, por ejemplo, en el caso de las organizaciones sociales, no todos se les hace fácil poder postular a los proyectos. Cada día se hace más complicado para las personas. ¿Por qué? Porque es una estrategia que es ordenada, que es meticulosa, que requiere tiempo, pero que si las ideas están claras, es posible de desarrollar, es posible de ejecutar, y de poder así desarrollar las instituciones, las organizaciones. Así fue como me fui sumergiendo en este mundo maravilloso de los desafíos, porque los proyectos son desafíos. Los planteas, los elaboras, tienes que estar vigente, informado, trabajando en equipo, coordinando, gestionando, averiguando, ¿ya? Y requiere tiempo, pero nosotros los profesores podemos. Si yo pude, yo sé que muchos pueden. Ejemplos, entonces, de algunos proyectos que me han acompañado en los últimos años. En Punta Arenas, 3 estudiantes requirieron al director del Liceo Luis Alberto Barrera que ellos querían un taller de robótica, porque ellos habían estado en el taller de robótica en enseñanza básica, y en el liceo no había. Y le pidieron a su director que ellos querían un taller de robótica, ¿ya? Y me pidieron ayuda, yo no sabía de robótica. Y yo les dije que sí, pero que les podía ayudar a conseguir o a tratar de conseguir a través de proyectos los recursos. Entonces tal es así que trabajamos, ¿cierto?, con el centro de estudiantes, con el centro de exalumnos, quien nos aportó, junto a unos exalumnos de una generación, nos aportaron los robots, y hasta el día de hoy el taller de robótica del Liceo Luis Alberto Barrera, incluso el año antes pasado ganador de una liga, existe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a esos talleres de robótica que probablemente hay muchos establecimientos, hay muchos lugares en donde los niños quieren, ¿cierto?, que existan, ¿cierto? Se puede solicitar ayuda y trabajar en equipo con los centros de estudiantes, con los centros de apoderados, con los centros de exalumnos, con las fundaciones, con las corporaciones, y por qué no decirlo, con las empresas privadas. ¿Ya? Para los estudiantes, desde el punto de vista personal, ¿ya?, elaborar sus proyectos, sus ideas de negocio o de microemprendimiento. Hay muchos de nuestros estudiantes que tienen esas habilidades desde que son pequeños, y en sus familias no siempre han encontrado ya aquellas personas que le puedan apoyar. Y sin embargo hay instituciones que apoyan a los estudiantes. Hay un rango etario hasta los 29 años en donde apoyan mucho a los jóvenes para que desarrollen sus ideas de negocios. O sea, un estudiante de enseñanza media puede iniciar su microempresa, sí, y los he conocido, ¿ya? Y los estoy apoyando, porque por ejemplo en estos momentos, hace muy pocos días atrás, ya con un colega de historia que hace una asignatura de instrumental en un centro de educación de adultos acá en Puerto Natales, hemos estado contribuyendo ambos ya a que los estudiantes mejoren sus ideas de negocios, que aprendan a elaborar sus proyectos, ya, y que los postulen a través de plataformas a las instituciones de gobierno. ¿Ya? Y lo hemos logrado, y que ellos ya lo postulen, eso ya incluso ya es muy bueno. ¿Ya? Hay instituciones entonces que apoyan, por ejemplo, como IJU, ¿ya? Que está destinado para los jóvenes, ¿ya? Y también hay incubadoras de negocios para jóvenes, donde han existido proyectos exitosos de jóvenes chilenos, que incluso esos proyectos, empresas, digamos, los han llevado al extranjero y han sido exitosos. Y nosotros los profesores y profesoras, ¿cierto? ¿Por qué no elaborar nuestros propios proyectos para crear nuestros emprendimientos, para crear nuestras microempresas o para crear nuestras empresas? ¿Por qué no? Incluso, ¿por qué no?, empresas de educación. Lo que esté relacionado con lo que sabemos hacer, con lo que nos gusta hacer, y en donde nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones y decidir cuánto crece o cuánto desarrollar nuestra empresa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué decidir de repente hacerlo? Tal cual como les había contado hace un rato atrás, porque resulta que no siempre tenemos los recursos necesarios. ¿Ya? Y además porque a través de eso nosotros podemos proyectar nuestra labor sin estar dependiendo que un empleador nos dé la oportunidad, que es lo que a mí me ha ocurrido.
¿ya? Cuando no tengo la oportunidad de ejercer en el aula, entonces tengo mi microempresa y sigo trabajando. El año 2019, por ejemplo, yo solamente tenía, por contrato para un establecimiento educacional, tenía solamente 10 horas. El resto de todo mi horario ejercí labor de asesoría para un proyecto para la Agencia de Sostenibilidad Energética. Postulé, el consultor postuló con un equipo, ganó la licitación y me correspondió asesorar a 3 establecimientos en el programa de educación de sostenibilidad energética, ¿ya? Que está dentro del marco de la Ruta 2030 de energía. O sea, no me dieron horas de clases, pero yo seguía andando, aprendiendo y ayudando. Con los apoderados hay un tema siempre pendiente. Ya, los apoderados exigen, los apoderados piden, los apoderados siempre están observando lo que nosotros hacemos en los establecimientos educacionales y no siempre los establecimientos educacionales pueden tener los recursos. Por lo tanto, trabajar con los apoderados a nivel de las postulaciones, elaboraciones de proyectos, significa una participación activa de ellos. En los apoderados también hay expertos, también hay gente muy sabia, también hay gente que ayuda muchísimo, que quiere ayudar, sobre todo en esta etapa que estamos viviendo ahora. Por supuesto que para contribuir al PI, ¿cierto? A ese programa que tiene el establecimiento, ¿ya? Y eso lo pueden hacer en conjunto con los docentes, ya sea en un área determinada, para apoyar, no sé, por ejemplo, el aporte en cuanto a recursos materiales. Puede que, por ejemplo, en estos momentos sea para apoyar, digamos, la contingencia de la pandemia que estamos viviendo, ¿ya? Puede que en algún momento algún proyecto que hayan dejado en el camino porque faltaban recursos, ¿ya? Los apoderados son, de verdad, asociados, como le podríamos llamar, ¿cierto? Pueden ser generadores ellos también de los propios proyectos a través de los centros de padres, en conjunto trabajando con los subcentros de padres de los cursos, ¿ya? Trabajando arduamente o en forma de equipo con sus asesores de centro de padres, con el área de convivencia de los establecimientos educacionales. Entonces, podríamos decir que tanto en nuestra profesión como en las organizaciones, como en nuestro entorno, nosotros podemos, los profesores sabemos y podemos trabajar los proyectos. ¿Y qué hacemos? Porque aquí aquí es donde empieza, ¿qué hacemos? ¿A dónde lo postulamos? Si tenemos las ideas, podemos organizar las ideas, pero ¿dónde? Entonces resulta que existen fondos públicos, ¿ya? Y fondos privados. Y los fondos públicos son aproximadamente mínimo 64. Hay un catálogo incluso de fondos públicos. Y resulta que cuando conocí esos 64 fondos, resulta de que cada uno de ellos baja un sinnúmero, digamos, de otros fondos. Ahí vienen las líneas diferentes de fondos. Ejemplo, fondos del Ministerio de Cultura. Hoy día justo estuve hablando con una persona del Ministerio de Cultura, ahora en la tarde. Ministerio de Cultura tiene los fondos, ¿cierto? Pero ahí están, se subdividen. Hay fondos que son para el arte, hay fondos que es cierto que son para, como les decía hace un rato atrás, para patrimonio, hay otros que son, ¿cierto?, para formación, ¿ya? Hay otros que son para pueblos originarios. Entonces, cada fondo se subdivide. E imagínense ustedes que mínimo hay 64 a 70 fondos, ¿ya? Y los privados corresponden a fundaciones, corporaciones, ¿ya? Empresas que también muchas veces sacan fondos que a veces no son tan grandes, pero que sirven. Por ejemplo, en estos momentos acá en la región está vigente un fondo de NAP Magallanes para apoyar a las organizaciones sociales, ¿ya? Y el mínimo de postulación son 200.000 pesos, el máximo 1 millón. Pero para eso, para postular a los fondos, hay que manejar plataformas, hay que tener, obvio, correos electrónicos, ¿ya? Y hay que guardar información, manejar información, tener documentación, entonces hay que trabajar normalmente en equipo.
las instituciones de gobierno hace un año ya organizaron sus postulaciones todas a través de una sola web, que creí correcto colocarlo aquí, porque resulta que muchas personas no la conocen. Gov de gobierno, ¿cierto? Pero aquí podemos agregar fondos.gov.cl, ¿ya? Es una página única y exclusivamente para observar los fondos que están vigentes, los que ya están cerrados y los que vienen a futuro. Eso fue muy, muy bueno, concentrar las postulaciones a través de una sola plataforma, o mayoritariamente a través de esa plataforma, ¿ya? Y también existe lo otro, que a veces, lamentablemente, la gente le llama proyectos, pero yo le llamaría solicitudes, ¿ya? Hay solicitudes de fondos, que son los fondos que corresponden a fondos regionales, los FNDR, que a veces les dicen, ¿cierto? Y que corresponden mayoritariamente al 6%. 6% de un fondo regional es mucho dinero, es harto dinero. Ahora, en estos momentos están prioritariamente abocados a ayudar a la contingencia sanitaria, y entonces hubo una baja en los porcentajes de fondos para otras cosas. Pero en esas solicitudes antiguamente era donde los profesores solicitaban, por ejemplo, no sé, camisetas o equipamiento para algún club que existiera o algún taller que existía en los colegios, o por ejemplo cuando los estudiantes de alguna delegación tenía que viajar, ¿ya? Pasajes, esos normalmente se hacían a través de, o se hacen a través de una solicitud directa, ¿ya? En estos momentos están detenidos, digamos, por el asunto de contingencia, pero probablemente se van a volver a activar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, cuando uno empieza a trabajar con los proyectos, uno se da cuenta de lo siguiente. Uno, es necesaria la capacitación. Es necesario estar informado, es necesario manejar ciertas habilidades, es necesaria la educación, la capacitación. En el caso, ¿cierto?, de nosotros los docentes, por supuesto, contribuir, aportar o buscar capacitación, de alguna manera para nuestros estudiantes, para los apoderados y para nuestros colegas, ¿ya? Una forma, digamos, por eso igual agradezco a Martín y a su equipo, ¿cierto?, en estos momentos, porque estoy en el fondo transfiriendo un poco de aquello que hago y que va, ¿cierto?, y que muchos colegas están haciendo a veces o quisieran hacer, ¿ya? Y también para los equipos docentes directivos, porque cuántas veces nosotros los profesores nos vemos, ¿cierto?, solicitando recursos, ¿ya? Y nuestros docentes directivos también quieren que esos recursos lleguen a los establecimientos y a los estudiantes, pero no saben cómo conseguirlo, ¿ya? Porque a veces los empleadores, o perdón, los sostenedores no tienen los recursos, no hay para todo, ¿ya? Y por supuesto también la capacitación para las directivas de las organizaciones sociales que existen dentro de los establecimientos educacionales, como los centros de alumnos, los centros de padres. Ellos no tienen por qué saber y estar al día, digamos, en este tipo de cosas, ¿ya? Pero nosotros somos que si buscamos la información, la podemos hacer llegar, ¿ya? Y existe, por ejemplo, una página, mejor dicho, una división de gobierno. La división de organizaciones sociales se encarga de enviar información a las directivas de las organizaciones, incluso capacitación, ya en estos momentos. Luego, lo más importante siempre para nosotros es que ojalá esas capacitaciones sean gratuitas, o a través de convenios, o también a través de redes colaborativas, ¿ya? Ejemplos de ellos, ya había mencionado al INJUP, pero también el CENSE. El CENSE normalmente está lanzando diversas oportunidades de capacitación. Biblioredes. Biblioredes tiene una página muy buena y que está todo el año otorgando capacitación y que son certificadas y que son de muy buena calidad. En el caso de nosotros los docentes, el CPIP. El CPIP está normalmente también colocando una batería, ¿cierto?, de cursos que se pueden hacer. Y, ojo, las becas también existen. Yo hace aproximadamente unos 2 meses atrás, a principio de año, por ahí en abril creo que fue, y durante 2 meses estuve haciendo un curso de capacitación ya organizado desde España y que correspondía a una beca Santander para profesores. Agradecidísima de haber hecho ese curso, porque si yo lo hubiese tenido que pagar, probablemente no lo habría podido pagar, porque esos cursos son caros, ¿ya?
Y bueno, en el caso de los apoderados, de las directivas, existe una web, ¿ya?, del Ministerio de Educación que se llama Inclusión y Participación, en donde están continuamente recargando y subiendo, cargando información a los apoderados, y sobre todo ahora, para que estén informados sobre las matrículas, sobre los, etcétera, un sinnúmero de cosas. Y también han formado en proyectos, en elaboración de proyectos. Y la página de DOS, de la División de Organizaciones Sociales, también es sumamente útil para buscar información actualizada, ¿ya? Actualizada semanalmente. Entonces, lo ideal es trabajar ya en la elaboración de proyectos, pero que haya un equipo. Si es en un establecimiento educacional, ya, o para un departamento, por ejemplo, el departamento de matemática, el departamento de ciencia, el departamento de historia, ya, o la prebásica, el segundo ciclo, etcétera, dentro de un establecimiento, lo ideal es que haya un equipo. ¿Quiénes debieran conformar ese equipo? Ya, aquellos que les gustaría trabajar en esto, aquellos que realmente les gustaría trabajar en esto, no que sean asignados, ¿ya? Y, obvio, que se hagan responsables y que sean comprometidos. Y también que comiencen a trabajar con la detección de necesidades, porque si hay un pequeño equipo siquiera de 2 o 3 personas encargados de los proyectos, pueden primero, ¿cierto?, comenzar a hacer la detección de necesidades y entonces ver qué necesidades tienen para poder trabajar los objetivos del PI. Hay que tener claro que después de que se postula y si se adjudican el proyecto, viene toda la parte de la ejecución, ¿ya? Y para eso entonces hay que coordinar equipos, hay que coordinar roles o funciones, ¿ya? Hay que hacer cotizaciones, hay que hacer compras, hay que recibir material, ¿ya? Hay que distribuir los recursos, ¿ya? Y luego de ejecutados los proyectos, hay que hacer rendición de gastos y hay que hacer también, ¿cierto? Generalmente los postulamos para haber podido hacer inversiones, para que queden inversiones, ¿cierto? Ejemplo, en maquinaria, en herramientas, en aparatos que nos sirvan para poder continuar en el trabajo. También todos los fondos piden normalmente que se haga difusión, ¿ya? Y obvio, lo que siempre debiéramos hacer es una evaluación final para ver cómo terminamos de ejecutar, quiénes estuvieron involucrados, ¿cierto? Y cómo cumplieron con sus funciones, con sus misiones, ¿ya? Y ver la proyección en el tiempo, porque todo buen proyecto, ¿ya? Siempre tiene o una nueva pregunta o una nueva necesidad al final. La próxima, por favor. En las proyecciones, entonces, ¿qué significa? Que hay que estar preparado para continuar con nuevos desafíos, porque cuando se comienza en esta temática de los proyectos es como que no terminamos, ¿ya? Y porque hay que seguirse adaptando a las nuevas circunstancias, ¿ya? Como lo que nos está ocurriendo ahora, ¿ya? Estamos a veces terminando de cubrir una necesidad y ya nos vienen nuevos desafíos, ¿ya? Y tenemos que siempre pensar, ojo, en que aquellos proyectos que elijamos, aquellas líneas de proyectos que elijamos, ojalá sean aquellas en donde haya el máximo de beneficiarios directos e indirectos, ¿ya? Y que además tengan una sostenibilidad en el tiempo, ¿ya? Ejemplos, ¿cómo los podemos ejecutar en los establecimientos? A través de, ¿cierto?, la estrategia basada en proyectos, en las escuelas, en los liceos, en el área de emprendimiento, con los liceos industriales sobre todo, que necesitan, ¿cierto?, que los chicos muchas veces vayan a la empresa, ya, en la enseñanza de adultos, en las escuelas con nuestras comunidades, ya, y en las organizaciones sociales con nuestro entorno. Y por supuesto seguimos requiriendo para trabajar en proyectos, ¿cierto?, la tecnología. La tecnología cumple un rol sumamente importante. ¿Por qué? Uno, nos contribuye o nos ayuda a mantener bases de datos, bases de información, ya podemos crear formatos, podemos manejar estadísticas, resultados,
Si se aplicaron encuestas, podemos analizar esas encuestas. Si aplicamos diagnóstico, analizar nuestros diagnósticos. Podemos manejar banco de datos de proveedores, ya de nuestras cotizaciones, para poder manejar al día, ¿cierto?, la base de datos de proveedores que responden bien, etcétera. Sobre todo cuando se vive en lugares apartados, como me ocurre a mí, ¿ya? También la tecnología nos ayuda y es nuestra mejor compañera en la búsqueda de nuevas oportunidades. Para eso, es cierto, entonces están las plataformas, las web, los correos electrónicos, ¿ya? Y bueno, nuestra búsqueda es incesante, sobre todo en esta etapa, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve también? Por ejemplo, para poder ir buscando soluciones a nuevos desafíos y ordenando la información en los famosos FODAs, ¿cierto? De las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, reconociendo, repito, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿ya? Para nuestro proyecto, ¿ya? Y luego, para plantearnos etapas para superar, para innovar, para seguir haciendo adaptaciones, para seguir estando vigentes, y por qué no decirlos, estando en tendencia, en lo que está en tendencia, en lo que viene a futuro. No tenemos por qué siempre estar trabajando para lo que ocurre hoy. No podemos dejar de soñar en que aquello que soñamos es probable que en algún momento ocurra. La siguiente, por favor. Entonces traje algunas imágenes para que compartir, digamos. Esa es la sede de la cual estoy a cargo, es la asociación más antigua de la región de Magallanes, Asociación Mapuche Huilliche. Aquí, bueno, ella requiere, igual que cualquier casa, mantenerla, cuidarla, y obvio produce gastos, ¿ya? E inversiones. Y acá hay una fotografía en donde estamos compartiendo nuestro espacio con mujeres de Puerto Natales que querían aprender manualidades y habían personas que querían hacer esos talleres gratuitos y nosotros colocamos el espacio. Y llegamos a albergar un día 78 personas, entre mujeres, ciertos jóvenes y niños. Acá hay evidencia, digamos, de mi primer fondo que me gané, un fondo FOSIS, que fue bien, bastante especial, digamos, por ahí, por el año 2011. Ya, una certificación de un curso de emprendimiento digital gratuito, ya, porque mucha de la capacitación la podemos hacer en forma gratuita. La próxima, por favor. En esos años costaba postular, porque generalmente cuando tienes educación superior, como que los fondos de repente que vienen de gobierno a veces como que te limitan un poco, pero nunca es imposible. Hay que seguir siempre pensando que quizás no se pudo en ese momento, pero que en otro momento sí va a salir uno en donde tú sí puedes, digamos, como encajar, digamos, y postular. Por lo tanto, no hay que quedarse, no hay que pensar que, ay, no me resultó, no, quizás nunca voy a poder acceder, ¿ya? La verdad es que no hay que perder las esperanzas nunca. Siempre puede ocurrir de repente que por ahí sale un fondo y que puedes acceder, digamos, a buscar la ayuda para responder a esas necesidades que tenías. En la próxima, ahí viene una fotografía de una de las tantas ferias en las que he participado, digamos. Mi microempresa se llama Naturales. También, en la de al lado, corresponde a la entrega de una certificación, digamos, de un fondo de Cernamej, que se llama Cernamej ahora, en esos años era Cernam. Ya, muy bonito recuerdo entre muchas mujeres de distintas áreas, de distintos emprendimientos. La próxima, por favor. Aquí, esto fue el verano pasado en Zona Franca. Cernamec llamó, digamos, a emprendedores a presentar sus emprendimientos. Y yo postulé y fui la única natalina que fue, porque la verdad es que nadie más postuló y todo el resto eran de Punta Arenas, y yo dije, bueno, feliz. Después postulé a otra feria y me gané también un puesto. Postularon esa vez en febrero, esto fue en enero.
En febrero postularon 250 mujeres, seleccionaron 45 y también pude estar en febrero en la feria y creo que he sido una de las pocas profesoras, porque normalmente son emprendimientos que tienen que ver con producción, que no tienen que ver con servicios. Así que ojo por ahí, hay pocos emprendimientos de servicio y sobre todo en educación. Ya, y aquí estoy cuando tuve que ir, no tuve que, sino que quise ir al Congreso Latinoamericano de Ciencias el año 2014, 2015 por ahí tiene que haber sido, ya en Santiago, en la Universidad Católica, mostrando un proyecto de investigación que habíamos hecho en física, acá con estudiantes del Liceo Politécnico de Puerto Natales. Y acá, estas últimas imágenes, ustedes dirán, va a aprovechar de mostrar la región, resulta que acá hay muchas personas, hay muchos estudiantes, muchos apoderados que viviendo y habiendo vivido muchísimos años acá, resulta que no conocen el Parque Nacional Torres del Paine, que está a 100 kilómetros de acá de nuestro pueblo. Entonces, el año pasado postulamos a proyectos PASE para que estudiantes de tercer año medio, todos los estudiantes de tercer año medio, fueran al Parque Nacional Torres del Paine. Así que lo ganamos y lo disfrutamos. Ahí hay muestran las caminatas, y para que vean que se puede en equipo, inspectoría general, colega de inglés, subdirector y colega de inglés, porque lo asociamos, cómo lo postulamos y cómo aprovechamos, digamos, de hacerlo transversal, le llamamos Exploring Outdoor. O sea, explorando, ¿cierto? Explorando, ¿ya? O sea, la idea era que los chicos fueran al Paine, pero fueran imaginándose y practicando el inglés. Proyecto PASE. Ese programa PASE existe en varias regiones, ¿ya? Y es un programa de acompañamiento para estudiantes de cuarto año medio, tercer año medio. ¿Ya? Ese día salimos se hicieron 2 salidas, 4 buses, y salíamos de noche, obvio. ¿Ya? Colega de inglés, dando explicaciones en el bus a los chicos, nos dividimos las tareas. Ya, en el fondo mi labor fue conseguir los recursos, pero después nos dividimos las tareas. Esto fue otro proyecto, ya, en donde los estudiantes igual los llevamos a conocer una zona del Parque Nacional Torres del Paine donde normalmente la gente no llega o no se los muestran porque hay pinturas rupestres, ¿ya? Y ahí estoy con estudiantes de primero y segundo medio, inspectoría. Esto fue el año pasado. Entonces ahora los vamos a invitar a compartir.